Gracias a Artículo 19 y su Oficina para México y Centroamérica, así como el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS de Perú, hemos tenido el agrado de participar en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpin 2022, la cual ha tenido lugar en Río de Janeiro, Brasil, del 9 al 12 de noviembre. La ocasión ha sido propicia para conversar sobre la situación del periodismo en la región centroamericana, a través de entrevistas con Wendy Funes, de reporteros de investigación de Honduras, así como los colegas de Nicaragua, de El Salvador y de Guatemala, quienes algunos de ellos se encuentran en el exilio, desde donde continúan haciendo periodismo. Comenzamos con Wendy Funes, directora y fundadora de Reporteros de Investigación, que hoy ha presentado su serie de periodismo narcopolítica hoy aquí en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpin 2022, organizada por el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS y apoyada por muchos organismos que creen en el buen periodismo, que creen, que le apuestan al buen periodismo. Wendy, ¿qué futuro hay para el periodismo en Honduras, en Centroamérica, cuando estamos viendo medidas represivas, demandas, acoso, amenazas y lo que es peor, asesinatos contra periodistas? Ya escuchamos pues a los colegas de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua. Honduras no es la excepción. ¿Cómo visualizas a corto, mediano y largo plazo la situación del periodismo? Creo que con esperanza, porque las mujeres creo que estamos haciendo una diferencia, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Creo que en Altavoz, Dunia Orellana fue la que inició con este tipo de investigación, documentando cómo las mujeres venimos impulsando cambios en el periodismo y fuimos las que nos enfrentamos y documentamos todos los abusos de la dictadura en un panorama que históricamente en el periodismo había sido dominado por hombres. Entonces yo quiero verlo con esperanza, porque creo que las mujeres vamos a hacer en los próximos años en Honduras importantes cambios en materia de la historia del periodismo. Se necesita fortalecer estas redes internacionales para protección del periodismo. Se ve que hay pues intentos de hackeos en los medios digitales independientes, seguimientos, demandas, amenazas. Son espacios, son escenarios nada fáciles para el abordaje de temas como los que has venido investigando, que tiene que ver mucho con crimen organizado, con dictaduras, con procesos que se van a discutir también en Nueva York, ¿verdad? Donde ya hay un hermano de un presidente condenado a una cadena perpetua más 30 años y todavía no sabemos cuál será la suerte del expresidente. Del expresidente Juan Orlando Hernández. Sí, yo creo que en un entorno, y como lo hablábamos ahora mismo en la conferencia, en un entorno tan violento y como lo analizamos en el pre-Colpin también, frente a autoritarismos no se puede hacer periodismo de investigación de manera solitaria. Y no podemos hacer periodismo de investigación nunca más sin un protocolo de seguridad que adelante el trabajo de investigación periodística o de cobertura diaria de noticias. Difícil ver cómo aquí en esta conferencia estamos encontrando a periodistas de Nicaragua que no viven en Nicaragua, de El Salvador que ya no viven en El Salvador, que están desde otros países, igual de Guatemala, que han enfrentado riesgos, incluso han estado detenidos y que están amenazados también con cárcel. Es muy difícil este panorama, perseverar en el periodismo cuando se viven y cuando se enfrentan todos este tipo de hostigamientos, acosos y amenazas. Sí, creo que es muy difícil, es muy triste ver cómo en toda América Latina los colegas cuentan todos los desafíos que enfrentan, y muy esperanzador también, Lourdes, la diversidad que hay en el periodismo. Cuando uno está de afuera y no puede apreciar directamente lo que los colegas hacen, la pluralidad de pensamiento de los colegas, entonces uno no lo valora de esta forma, pero ya cuando nos acercamos y comprendemos la pluralidad de pensamiento que hay acá y cómo a los periodistas realmente lo que les está interesando en estos momentos es hacer periodismo,
no les interesa derrocar a tal o cual tendencia de gobierno, sino que hacer periodismo para las comunidades que están siendo afectadas o para impulsar el desarrollo en sus países. Entonces uno aprende la importancia que tiene el periodismo para un país, y creo que es una experiencia muy bonita que nosotras hayamos tenido esta oportunidad histórica de estar acá, de aprender, de reforzar nuestros valores como periodistas. Creo que es un gran momento para nosotras y para el pueblo también. Finalmente, la sociedad civil nos deja solos a los periodistas cuando estamos en estas situaciones de riesgo. ¿Qué debería hacer la sociedad civil? Que muchas veces les apoyamos en sus procesos, en sus luchas como medios independientes, pero a la hora de enfrentar algún riesgo no sentimos ese apoyo de la misma forma. Sí, yo decía que a veces desde la prensa decimos que nos sentimos solos, pero también que las y los periodistas debemos tener la capacidad de cultivar redes y de acercarnos a sociedad civil y de exigir a esa sociedad civil que nos acompañe en procesos. En mi caso, yo no puedo quejarme porque he tenido el acompañamiento permanente de diversas organizaciones de sociedad civil cuando me he sentido desprotegida, y creo que un poco ha sido la misma capacidad de aprender a relacionarme con gente de sociedad civil y de tejer redes. Entonces, una responsabilidad de los periodistas, pero por supuesto esa responsabilidad lleva la corresponsabilidad de las defensoras y de los defensores de derechos humanos de preservar y proteger a sus periodistas. ¿Qué significa para Wendy Funes, como fundadora y directora de Reporteros de Investigación, saber que en este evento tan trascendental solo hay 2 medios representativos de Honduras, que es en este caso Reporteros de Investigación y En Altavoz, y vemos la calidad de reportajes que se están presentando aquí, y que el tuyo definitivamente, su calidad no es la excepción, sino que se suma a todas esas investigaciones que destacan en este momento de diferentes países de Latinoamérica? Sí, como lo decía Lourdes, creo que es un momento muy interesante en nuestras carreras para ambos medios, para nuestros equipos, porque es que nosotras tuvimos el privilegio de venir acá, pero nos respaldan equipos maravillosos, y esto refuerza realmente el deseo de hacer periodismo. Hemos aprendido cantidad en este momento de periodistas de todos los países que han estado haciendo un trabajo excepcional, que están implementando la inteligencia artificial y que nos genera nuevos retos. Yo me siento bastante motivada porque generalmente, como lo platicábamos, estamos inmersas en ver los logros de la fuente, de la gente con la que nos rodeamos, estamos codeándonos con gente del poder, y entonces no dimensionamos la importancia que tiene el periodismo hasta que venimos y nos reunimos y vemos lo maravilloso del trabajo periodístico. Y lo otro que a mí me llama poderosamente la atención, que hasta lo anoté en mi libreta, es la similitud increíble que tiene la forma de operar del crimen, ya sea en Brasil, en Perú o en Honduras, en Guatemala, El Salvador. Es increíble cómo los saqueadores del erario igual depredan el medio ambiente, generan redes de corrupción que llegan hasta las más altas esferas del poder y reprimen y criminalizan a las comunidades. Y entonces un caso del Perú es muy parecido, por ejemplo, o un caso de Chile es muy parecido al caso Berta Cáceres, que podría resumir toda la represión que están sufriendo las comunidades en este momento en América Latina. El colega Octavio Enríquez, que actualmente se encuentra en el exilio, dada la situación que vive el periodismo en Nicaragua, nos comparte sobre la situación actual de los periodistas y también de cómo se puede seguir ejerciendo el periodismo. Cuando uno se exilia, al principio tenés la maleta abierta, llena, cargada, pues, porque pensás que en cualquier momento puede cambiar, o albergar, digamos, la esperanza de que puede cambiar la cosa, y luego eso va francamente cambiando a golpe de realismo. ¿Sí? Vemos que los casos se parecen en todos estos países. La región está vulnerable para el periodismo, sin embargo se necesita hoy más que nunca ese periodismo que ustedes hacen. Creo que tenemos una región acechada, asediada por el autoritarismo. El caso extremo es Nicaragua, de donde yo vengo, pues, donde es una dictadura ya completamente,
donde no solo los periodistas estamos sufriendo, ¿verdad? Hay 200.000 personas que se han ido del país, no hay libertad de opinión, no hay libertad de reunión, están prohibidas las manifestaciones, hay 220 presos políticos, da mucha tristeza por lo que Nicaragua en su historia significó precisamente luchando contra una dictadura, pero yo siento que la gente, sí, a este dictador tampoco lo termina de aceptar, y por eso es que se imponen con la violencia, o sea, no tienen otra manera ya no pueden gobernar, o sea, solo con la violencia se pueden imponer. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo la dictadura de los Ortega va a seguir chupando las riquezas de Nicaragua? Es difícil prever, o sea, a nosotros lo que nos queda es hacer periodismo, intentar hacer el mejor periodismo que podemos en esas condiciones. Desde el exilio es difícil, no es sencillo. Primero, la fuente, qué seguridad le das cuando pueden caer detenidas. Cómo construir una historia cuando hay gente que te dice por favor no me mencione, pero tenemos que seguir intentándolo y apostando al periodismo de calidad, aunque estemos lejos. ¿Cuántos periodistas están fuera de Nicaragua? Actualmente 150. Es una generación completa que yo creo que va a marcar la ruta. Si sumas los casos de Guatemala, El Salvador, esta es una generación que se va a conocer como una generación del exilio. ¿Y algunos están presos todavía? En Nicaragua hay 8, entre directivos, trabajadores de manera directa, hay de todo. O sea, hay 8 detenidos, incluso un cronista deportivo que por escribir tweets fue detenido, que es Miguel Mendoza. Así de mal están las cosas. Muchas gracias, Octavio Enríquez, ganador del premio Colpín, compartiendo para En Alta Voz en este podcast sobre los resultados del Colpín 2022, la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, donde por Honduras hemos sido invitados en Alta Voz y reporteros de investigación. Hablamos con Juan Martínez Daubizón, quien realizó una investigación para Inside Crime sobre las maras, las pandillas y las nuevas políticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La situación de los periodistas en El Salvador, ¿hacia dónde va todo esto con las nuevas políticas de Bukele? No sé exactamente hacia dónde va. Lo que está muy claro es que el periodismo, y sobre todo el periodismo independiente, bueno, exclusivamente el periodismo independiente, se ha vuelto probablemente uno de los últimos obstáculos para el autoritarismo centroamericano. Tenemos figuras, sobre todo en El Salvador, tenemos una figura que ha logrado ir aplastando uno por uno básicamente todos los poderes existentes en El Salvador, hasta lograr, creo que el sueño de todo dictador, ¿no? Estar solo en el poder. Lo logró con la fiscalía, con los partidos políticos tradicionales, que por cierto eran muy corruptos. Lo logró con los jueces, con los magistrados, con las pandillas incluso, y probablemente el único obstáculo que tenga ahorita, antes de estar solo en el poder, sea la existencia de un periodismo independiente que está todo el tiempo contándole a la población, a una población que no necesariamente quiere enterarse, porque están viviendo una especie de idilio, de sueño narcótico con su presidente. Contarle eso, el periodismo está contándole constantemente a una sociedad lo que hace el poder, ¿ya? Y eso al poder no le gusta. Y fue un duro crítico al principio de Juan Orlando Hernández, le dijo dictador en más de una oportunidad, y ahora le está siguiendo los pasos. Es un poco la trayectoria de los autoritarios, ¿no? Yo recuerdo las entrevistas de Chávez con CNN diciendo, no, yo no me voy a reelegir porque no se puede. Después sí se pudo. Es un poco la trayectoria, van cambiando el discurso. El discurso de Nayib Bukele originalmente era un discurso bastante progresista, muy democrático, que se fue transformando. De hecho, pasaba reposteando cosas del Faro, el periódico de mis hermanos, al que ahora detesta. Nos pasaba escribiendo a nosotros cosas y ahora pues nos insulta, nos amenaza y tal, nos ha levantado causas penales. Entonces pues eso, ¿no? Es como, digamos, una trayectoria normal de los dictadores, empezar con un discurso amable que es el que les permite entrar en la política sin muchos anticuerpos y luego develan su verdadero rostro. Y una cosa importante, hay muchos le dicen Bukele lovers, que ellos ven una realidad a través de redes sociales, pero que no es la misma que ven ustedes en El Salvador, que ven los medios independientes y ustedes como académicos también.
Yo creo que el presidente Bukele ha sabido leer mejor que nadie a la sociedad salvadoreña. Y creo que en eso radica la estrategia muy eficiente que ha tenido con los medios. Él representa los valores salvadoreños, que no son precisamente valores positivos. Y pues eso, creo que la población está viviendo una especie de ensoñación, creo que también parte de un sentido de esperanza, ¿no? La gente creo que realmente quiere creer que lo que Bukele dice que está pasando, realmente está pasando. Y de alguna manera, aunque no me guste, yo lo entiendo. La gente quiere creer que ahora es un lugar más democrático, porque él lo dice, ¿no? Aunque haya destruido la democracia. La gente quiere creer que tenemos un tren del Pacífico, cosa que no existe. Pero qué bonito sería tenerlo, ¿no? La gente quiere creer que vamos a tener independencia económica y que vamos a ser una potencia mundial, como lo dijo, con el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin se desplomó, está en 15 esa cosa. Pero la gente quiere creer, tiene esperanza y me parece legítimo que lo tengan. Entonces están viviendo una especie de sueño narcótico del cual en algún momento van a tener que despertar y eso va a ser traumático. Pandillas, igual con lo de las pandillas, que él está erradicando las pandillas, que está borrando los grafitis, que está borrando todo eso es lo que la gente quiere, dejar de tener miedo a la pandilla. Totalmente, y yo realmente creo en una postura muy aceptada en mi gremio, pero yo creo que Bukele ha logrado desplazar a las pandillas y probablemente les pasó por encima, de la misma manera que desplazó a la democracia, de la misma manera que desplazó a la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general que estaba y tal, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones de vendedores, a las asociaciones de comerciantes, etcétera, a la empresa privada, por el amor de Dios. De esa misma manera también ha aplastado a las pandillas y los ha logrado desplazar. Entonces lo que tenemos en El Salvador es un periodo liminar o liminoide de transición muy complejo, donde estamos viendo cómo se desplazan unos grupos de poder y llegan otros, no necesariamente mejores. Y finalmente el periodismo ejerciendo desde afuera, algunos ya igual que Nicaragua, y otros con muchas limitaciones todavía desde adentro. Yo sí creo que ha golpeado bien fuerte al periodismo, muchísimo. El periodismo independiente nunca había sufrido y probablemente no estaba tan preparado para sufrir un embate de este tipo. Sin embargo, para mala fortuna de los poderosos, resulta que los periodistas independientes de Centroamérica y sobre todo mis colegas del Salvador son gente en extremo brava, que están acostumbrados a lidiar y a vérselas con gente mucho más peligrosa que este muchacho. Y creo que el presidente Bukele probablemente no ha hecho una buena lectura. Claro que ha logrado golpear al periodismo muchísimo, pero creo que se ha equivocado un poco. ¿Realmente conocerá este muchacho a la gente que pretende intimidar? Hay gente que ha estudiado mafias en el pasado, que han estado amenazados por gente mucho más violenta que él. Entonces creo que ha hecho un error de cálculo con el gremio que pretende intimidar. Muchas gracias. Él es Juan Martínez Daubison, es antropólogo, escritor, académico y periodista también. Muchísimas gracias. Ha sido un honor estar contigo aquí en Colpín, en la Conferencia Latinoamericana del Mejor Periodismo de Investigación. Este ha sido un podcast para En Alta Voz durante la realización del Premio Colpín 2022.